Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las tardes de los miércoles del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Hoy vamos a hablar del seguro agrario. Vamos a tener una charla sobre el seguro agrario y para eso el Servicio de Formación ha preparado esta charla en la que van a intervenir por un lado, la jefe de servicio de Formación y Transferencia Tecnológica, Irene Guillén Luna, que hará de moderadora. También va a intervenir Sandra Sánchez González, coordinadora de tasaciones de la zona del sudeste de la empresa Agroseguro. Tal y como se explicaba en el vídeo introductorio, esta charla quedará grabada y ahora voy a dar el paso a la moderadora para que haga las observaciones que crea convenientes. Gracias. Gracias, María Luisa, por tu presentación y nada, solamente recordarles que durante la ponencia se mantendrán silenciados todos los micrófonos a los asistentes. Además, solo se estarán habilitadas las cámaras del ponente y del moderador durante la sesión y preguntas, pues podrán hacer sus peticiones, sus preguntas, o bien mediante la herramienta de levantar la mano que tienen en el panel de la derecha, o bien a través del apartado preguntas. Esta ponencia, como ha comentado la jefa de Perdón por la interrupción. Esta jornada, como venía diciendo, va a ser grabada y se va a colgar a través del canal YouTube del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica para poder ser visionada en cualquier momento. Sin nada más, doy la palabra nuevamente a la jefa de Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria, María Luisa de la Era, para que nos hable sobre, nos haga una breve introducción sobre la legislación reguladora de los seguros agrarios. Adelante, María Luisa, cuando considere. Muchas gracias, Irene. Pues sí, no me había presentado. Yo soy María Luisa de la Era y soy la jefe de servicio en el que gestionamos las subvenciones de ayuda a la contratación del seguro agrario. Aunque la charla iba sobre el tema de frutales, yo voy a hablar un poco y como ya ha dicho Irene también, que la charla quedará grabada y no sabemos las personas que luego podrán estar interesadas en escucharla, puede que sean alumnos del sector agrícola que nunca hayan oído, que no sepan cómo funciona el seguro agrario. Pues yo voy a comentar algunos aspectos generales que pueden interesarle a esas personas que no conocen cómo funciona el seguro agrario y luego también voy a comentar algunos aspectos pues, más técnicos para agricultores que hayan contratado en el último año y medio, que vayan a contratar un seguro agrario y que quieran saber cómo está técnicamente el procedimiento administrativo en estos momentos y las pequeñas novedades que ha habido este año y estas cuestiones. Voy a poner una presentación. Voy a compartir la pantalla. Ah, no, la estoy compartiendo, ¿lo veis, no? Todavía no. A ver, ahora. Ahora sí. Vale, pues la voy a dejar así porque así veo a Irene también, que si le doy en modo presentación la pierdo. Entonces yo voy, como comentaba, a hablar pues de esos aspectos generales. Primero, quería hablar, sobre todo para esas personas que no conocen el seguro agrario, pues hablar de los 5 pilares fundamentales del seguro agrario. Por un lado está el agricultor o el ganadero que contrata una póliza de seguro agrario. Por otro lado está la entidad estatal de seguros agrarios ENESA, que es del Ministerio y que tiene un papel en este marco
pues un papel de coordinación y organizativo. Por otro lado, el Consorcio de Seguros Agrarios, que es una entidad pública que está dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y que tiene también unas determinadas funciones en el sector del seguro agrario. La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras Agroseguros, que Sandra pertenece a esta empresa y que nos va a hablar ahora posteriormente, que es un pool de empresas aseguradoras que prestan el servicio de contratación al agricultor o al ganadero, y por otro lado, pues las comunidades autónomas que ayudan, igual que la entidad estatal de seguros agrarios, subvencionando la contratación de esa póliza. El principal cambio que ha habido en el tema de seguro agrario en el último año ha sido que hasta el 1 de mayo del año 22, una persona, un agricultor que contrataba un seguro agrario, pues él contrataba con una entidad aseguradora una póliza y la contrataba, la pagaba, recibía, se le descontaba una subvención del Ministerio, pero después para recibir la subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues tenía que, cuando se abría el periodo de convocatoria que se presentaba anualmente, tenía que hacer una solicitud, cumplir con unos requisitos, igual que los requisitos que cumple con el Ministerio para recibir la subvención estatal. Tenía que cumplir unos requisitos y después esas solicitudes se estudiaban, se comprobaba que estaba la documentación correctamente presentada, que cumplían con los requisitos que se establecían en la orden que publicaba la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y se concedía esa subvención. ¿Qué ocurría? Pasaban dos cosas. Una, pues que solo recibía la subvención aquella persona que hacía la solicitud y cumplía con los requisitos justificándolos, y que desde el momento que contrataba el seguro agrario hasta que recibía la subvención de la comunidad, pues pasaba muchos meses. Pues, o sea, la subvención del Ministerio la recibía en el momento de la contratación, pero la de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en este caso, pues la recibía muchos meses después. El Gobierno de la región y la Consejería de Agricultura entienden que el seguro agrario es una herramienta fundamental dentro del sector agrícola, y muchas veces es fundamental para su propia subsistencia en los momentos en los que las circunstancias externas pues son difíciles, de aumento de siniestralidad, como estamos viendo ahora, o como de una sequía. Entonces, ha querido poner herramientas o procedimientos que faciliten la contratación, que en algunos sectores pues es amplia la contratación, pero en otros pues no tanto. Y que esas herramientas les sirvan para, en alguna medida, proteger su producción cuando se ve, por esas condiciones adversas climatológicas o lo que sea, se ve en peligro. Entonces, esta medida, dentro de este marco, se estableció un cambio de modelo que se llevó a cabo a través de un convenio. O sea, la Comunidad Autónoma tiene un convenio, que aquí no lo he puesto, con Enesa, con el Ministerio tiene un convenio con Agroseguro que se firmó el 12 de mayo, y a través de este convenio, a partir del 1 de mayo del año pasado, cuando un agricultor, hablo de agricultor porque hasta ahora en estos años las pólizas solo eran para agricultores, no para ganaderos, contrata una póliza a partir del 1 de mayo del año pasado, pues se le descuenta la subvención del Ministerio y se le descuenta también la subvención de la Comunidad Autónoma. Agroseguro adelanta ese dinero al agricultor, y nosotros ahora, en lugar de pagarle directamente a través de una solicitud presentada al agricultor, nosotros le damos a Agroseguro ese dinero que él ha adelantado al descontárselo al agricultor, ¿no? Nosotros damos una subvención del 15% en base a la subvención que le ha dado la Enesa. La póliza le cuesta al agricultor, varía en función de unas condiciones, pues de la siniestralidad, de la variedad del cultivo, de la zona, de una serie de requisitos que tiene la línea. Enesa le da una subvención y nosotros le damos un 15% de esa subvención, que se descuenta en el mismo momento que contrata la póliza. Esto ocurría ya el año pasado a través de una orden y a partir del 1 de mayo, y este año es un procedimiento continuo, y este año, a partir de la orden del 17 de marzo, pues se sigue manteniendo ese mismo procedimiento. Entendemos que de esta forma perdón, voy a ponerme un poquito de agua.
entendemos que de esta forma pues se facilita al agricultor en alguna medida contratar el seguro, ya que entendemos que es mejor que a la hora de tú contratar una póliza te descuenten un importe que no que lo recibas pues un montón de meses después. Y ahora pues en los años, según se vaya afianzando este modelo, que por otro lado está instaurado en la mayoría de las comunidades autónomas de la ayuda directa, o sea, este sistema de ayuda directa, solo quedan 2 o 3 comunidades que siguen con el método de convocatorias y subvenciones, creo que Andalucía y alguna más, me parece. Y nada, pues entendemos que este procedimiento pues facilita esa contratación y que ahora veremos si efectivamente este sistema, que yo creo que sí facilitará la contratación. Y además ahora todo el mundo que ha sido susceptible de tener una subvención del Ministerio, todo el mundo que ha contratado una póliza va a tener también la subvención del Ministerio, no antes solo el que la solicitaba, porque se daban casos pues, de gente que hace la contratación, ellos directamente no a través de agrupaciones y no saben que o se les pasa el plazo, y ahora cualquier persona que contrate esa póliza pues va a tener derecho a ese descuento de la comunidad directamente. Y como todos los principios y todos los cambios pues son complicados, que generan un trabajo administrativo importante, nos queda pendiente del año pasado unos importes pendientes de pagar a Agroseguro, importes pendientes de pagar posteriores al cambio de modelo y importes pendientes de pagar a agricultores anteriores al cambio de modelo. Yo confío y estamos trabajando para que esos importes se paguen en este trimestre y podamos a final del trimestre ponernos a cero, tanto con Agroseguro como con los agricultores, y esa es nuestra intención y nuestro deseo y estamos trabajando para ello. Y en cuanto aquí he reflejado los importes que quedan pendientes con los agricultores previos al cambio de modelo, porque en la última convocatoria que se publicó, las solicitudes, hubo muy poco tiempo para resolverlas, se resolvieron muy deprisa y solo se pagaron aquellas solicitudes que estaban completas y que habían justificado pues, con una serie de requisitos que se indicaban en la orden. Tenían que presentar una serie de certificados, estar al corriente, una serie de circunstancias. Entonces, solo se pagaron los que tenían toda la documentación completa. Entonces, a instancia nuestra, posteriormente a otros se les denegaron. Esas personas que, todos los que fueron, se les denegaron, los que lo estimaron conveniente, a instancia a consejo nuestro, presentaron un recurso. Esos recursos se resolvieron y parte de ellos se estimaron. O sea, a partir de estas personas se les concedió la subvención, pero todavía no la han cobrado. No la han cobrado pues, porque ha habido unas deficiencias en el procedimiento administrativo y estamos pendientes de enviarlas a Consejo Jurídico y que ellos nos autoricen a realizar esos pagos que se harán. O sea, los recursos están estimados, pero todavía no se han pagado. Y luego, por otro lado, hay personas que contrataron la póliza después del cambio de modelo, o sea, a partir de, a ver, aquí las tengo, un momento, aquí. Personas que contrataron, perdón que me he equivocado, esas pólizas entre el 1 de enero del año 21 y antes del cambio de modelo, el 30 de abril del 22, que ni pudieron acogerse al cambio de modelo, o sea, no se le descontó la póliza, en la póliza la subvención de la comunidad, ni pudieron acceder al modelo de solicitud porque ya no lo había. Es decir, una persona que contrató el 1 de mayo, su póliza ya se le descontó, pero el que la contrató el 30 de abril no, y no pudo presentar solicitud tampoco porque no había ese modelo. Entonces, esas personas tampoco han cobrado esa subvención, pero la van a cobrar. Hay una estimación en torno a 1.950.000 euros, es exactamente, que nos queda por pagar una pequeña parte a Agroseguro y cuando tengan ese importe completo, que ese dinero ya está y está la mayor parte pagada, va a quedar una pequeña parte, Agroseguro automáticamente devolverá ese importe, ese 1.950.000, a todas esas personas que contrataron, repito, su seguro agrario entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de abril del 2022, que cumplan con los requisitos, por supuesto, establecidos.
Y luego, esto es un poco complicado, pero luego si en las, porque es un tema de fechas, si en las dudas surge algo, pues lo podremos solucionar entre todos. Y luego, en cuanto a las novedades de este ejercicio, pues por un lado es muy importante destacar el montante del presupuesto que hay, que está en la orden de 17 de marzo del 2023, que es de 4.395.000 euros. Hasta el año pasado el presupuesto era de 2 millones, el año pasado ya fue de 4.100.000. Es verdad que el año pasado había que cubrir un periodo más largo de tiempo, pero ese mismo importe se va a mantener, incluso ha subido un poco, para una sola campaña, o sea, hay 4 millones de euros para el seguro agrario, cosa que nos ha permitido dar cabida a mayores agricultores. Ya hablamos de agricultores y ganaderos. El seguro, los ganaderos llevaban mucho tiempo reclamando que las líneas de seguro de su seguro agrario estuvieran incluidas en la subvención de la comunidad autónoma, y este año pues se han incluido 10 líneas más de las 10 que ya había, 2 de agricultura y 8 de ganadería, que ahora veremos. Y luego también quería comentar aquí que facilitando los requisitos para que las personas a las que pueden acceder a la subvención sean mayores, porque es verdad que ahora te lo descuentan, pero si no cumplieran con los requisitos de la comunidad, nosotros tendríamos que reclamarles ese dinero. Pero para facilitar todas las circunstancias que hagan posible la contratación, este año también hemos exonerado de estar al corriente con la Seguridad Social. O sea, si hay alguna persona que tiene alguna deuda pendiente, que a veces que varía muy pocos días, que tiene una pequeña deuda con la Seguridad Social, pues está exonerado para recibir la ayuda, de poder ser susceptible de recibir la subvención. No tiene que estar al corriente. Son una serie de circunstancias que están facilitando que más personas se puedan acoger a la subvención de la comunidad autónoma. Y luego, por último, pues comentar, bueno, por último no, antes de eso quería comentar otra cosa, las líneas que se han incluido nuevas, que son, hay 2 líneas de agricultura, que es la línea 320, que son líneas de un sector que también demandaba que se incluyese la subvención de la comunidad, que son de planta de flor cortada, viveros y semillas, que en nuestro sector también tiene cierta importancia y lo venían reclamando. Todas tienen el mismo porcentaje de ayuda, del 15%, sobre la subvención que reciben del Ministerio. Y luego también se ha incluido la de aromáticas, que también estaba muy reclamada entre el sector y que está dentro de explotaciones de cultivos industriales no textiles. Y luego hay 8 líneas de ganadería, que es la 401, explotación de ganado vacuno de reproducción y producción, la línea 404 de ganado ovino y caprino, la línea 406 de ganado aviar de carne, la 407 de explotación de ganado aviar de puesta, la 411 de apicultura, la 412 de acuicultura continental, lo que son piscifactorías, la 414 de agricultura marina, que también tiene representación en nuestra región, y la 415, que es la de retirada y destrucción de animales muertos, que también estaba muy demandada dentro del sector ganadero. Y por último, una vez que esto está un poco aclarado lo que es lo que es el dinero, lo que es el presupuesto, los importes, que yo creo que es lo más importante, que el agricultor reciba el dinero lo antes posible. Hay otro aspecto muy importante dentro de la gestión del seguro agrario, en el que últimamente pues estamos fallando un poco, porque yo creo con esos pilares que yo comentaba, hay una serie de reuniones que gestiona el Ministerio, que no lo tenemos abandonado, que nosotros seguimos participando en ellas, pero que nos gustaría liderar de alguna manera. El Ministerio nos convoca a unas mesas, a unos grupos de trabajo y unos grupos de normativa, en los que se plantean pues, las novedades de cada línea, en los que se debaten las normas que van a regir cada anualidad, cada convocatoria y cada plan de seguro agrario combinado que se va aprobando. Y en Murcia pues, se hace una comisión territorial
en la que participan todos esos pilares con las agrupaciones de agricultores y ganaderos, y luego se organizan unos grupos de trabajo también para plantear pues las implicaciones, las reclamaciones que el sector hace en el Ministerio. Eso es lo que comento ahora, que lo tenemos un poco parado, pero que queremos, y yo quiero personalmente como jefe de servicio, pues intentar liderar con las agrupaciones esos grupos de trabajo y organizarlos para que podamos representar a las necesidades del sector a nivel nacional. Hasta que pongamos un poco, terminemos de poner a punto la situación administrativa económica, pues eso lo tenemos un poco más abandonado, pero no abandonado del todo, por supuesto. Y nada, eso era un poco lo que quería comentar. Y nada, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, María Luisa. Efectivamente, el campo necesita de esta herramienta y sobre todo ahora, en el momento de incertidumbre ante tanto fenómeno climatológico adverso para la producción agrícola, y esta sería una buena herramienta para que el agricultor pueda mantener la renta de su explotación. El sistema español de seguros agrarios combinados está considerado como uno de los referentes del sector agrario a nivel internacional por su modelo público-privado, su cobertura y el desarrollo que se está consiguiendo gracias a la introducción continua de nuevas medidas, de nuevas líneas, de nuevas coberturas, etcétera, etcétera. Necesitamos esos seguros para mantener, como he dicho, la renta del agricultor, y nos autocomplacemos en todo el trabajo que estáis realizando, el esfuerzo que estáis poniendo en que se abran nuevas líneas de cobertura. Sin más trámite, pues damos la bienvenida a Sandra Sánchez, la segunda ponente de esta webinar. Sandra Sánchez González, coordinadora de tasaciones de la zona sureste de Agroseguro. Encantada de que estés con nosotros y cuando quieras comienza tu ponencia. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer y bueno, pues gracias por invitarme a esta jornada de seguros agrarios. Voy a mostrar mi pantalla. ¿La estáis viendo? Sí. Vale, es que yo no la puedo ver. A ver, la veis ahora en modo completo, me imagino. Y a mí no me estáis viendo entonces. No, te vemos y además vemos la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la presentación. Yo soy Sandra Sánchez y soy la coordinadora de Agroseguro, como bien ya me han presentado, y voy a empezar. Voy a dar comienzo a esta jornada técnica del seguro, concretamente de la línea de frutales. Mi ponencia, bueno, pues va a tener tres partes. La primera voy a hablar de las condiciones especiales de la línea de frutales. Luego voy a hablaros de la tasación y, para finalizar, de la contratación y siniestralidad tras la cosecha del 2022 y de la siniestralidad de la cosecha actual de la 2023, lo que llevamos hasta ahora. Bueno, pues damos comienzo al primer bloque de las condiciones especiales de explotaciones frutícolas. Y bueno, lo primero, ¿qué cubrimos en esta línea? Bueno, pues en esta línea, que es lo que nosotros llamamos la línea 300, aquí se pueden asegurar los siguientes cultivos. Aquí aseguraremos el melocotón, también se asegura la nectarina, el paraguayo, la platerina, el albaricoque, la pera, la manzana y la ciruela. Estos diferentes cultivos, además de que se aseguran por su variedad, pero nosotros también los tenemos agrupados por grupo varietal. Y este grupo varietal va en función de la fecha de recolección. Por ejemplo, para el cultivo del albaricoque, pues tenemos dos grupos varietales. Un grupo varietal que es de las variedades de recolección hasta el 30 de junio y otro grupo varietal que es de las variedades de recolección posterior al 30 de junio. Lo mismo, por ejemplo, para el grupo de melocotón, que incluye el melocotón, nectarina, paraguayo y platerina. Aquí tenemos 4 grupos varietales en función de la fecha de recolección. Esto lo vamos a ver más adelante cuando os explique el rendimiento unitario, cuando hablemos de ello. ¿Qué capitales se pueden asegurar en esta línea? Bueno, pues son asegurables. Por un lado, en plantones, la plantación.
Aquí la plantación no solamente incluye los plantones que son los árboles jóvenes, sino que también se incluirían los árboles improductivos adultos que no vayan a tener producción en ese plan de aseguramiento y los árboles sobreinjectados. También son asegurables las plantaciones sin producción y aquí pues lo que se asegura es tanto la producción como la plantación como el árbol y también aseguramos las instalaciones. Las instalaciones que se aseguran son las estructuras de protección antigranizo, los invernaderos, los sistemas de conducción, el cabezal de riego y la red de riego en parcelas. Eso siempre y cuando cumplan con unas especificaciones que tenemos en el anexo 6 de las condiciones especiales de esta línea. Deciros que el aseguramiento de las instalaciones no es obligatorio, pero sí, una vez que se opta por asegurar un tipo de instalación para una parcela, entonces ya sí que es obligado a asegurar el resto de instalaciones de ese mismo tipo que ese asegurado tenga. En cuanto a lo que es la garantía a la producción y a la plantación, pues también incluye en las parcelas que cuenten con instalaciones asegurables, pues la cobertura de los daños que se puedan producir en la parcela por la caída o el derrumbamiento de esa instalación, siempre y cuando, lógicamente, pues sea debida a los riesgos que nosotros cubrimos. ¿Y cuáles son los riesgos que nosotros cubrimos para esta línea? Bueno, se cubre la helada, se cubre el pedrisco, también la falta de cuajado, que sea de origen climático. Se cubre un paquete que llamamos de riesgos excepcionales y dentro de estos riesgos pues entra la inundación lluvia torrencial, la lluvia persistente, el incendio, la fauna silvestre y el viento huracanado. Y luego también cubrimos lo que llamamos resto de adversidades climáticas. Estos, bueno, pues son pérdidas que no son controlables por el agricultor, pero tienen un origen climático y bueno, deben de ocurrir de manera generalizada en la zona de cultivo y tenemos que tener un evento climático concreto que lo haya producido. Todos estos riesgos se garantizan tanto para la producción como para la plantación. Y además en las instalaciones también, puesto que se cubren los daños por los riesgos cubiertos en la producción. A ver, voy a quitar esto. Para lo que es la plantación, lo que es la cobertura de los árboles, bueno, pues, ¿qué es lo que se cubre? Bueno, pues se cubre la muerte del árbol. Para nosotros el árbol está muerto cuando ha perdido más del 70% de la estructura de sostén y productiva. Y además, en el caso de que el árbol no haya muerto, pues también se cubre la pérdida de cosecha del año siguiente por los daños que se hayan producido en la madera estructural y productiva, como por ejemplo la imagen que tenéis aquí, que es una rama que, como podéis ver, bueno, pues tiene daños en la madera por impactos de pedrisco. A ver, no pasa. Perdonad. También hay exclusiones para estos riesgos. Entonces, de carácter general, se excluyen los daños producidos por plagas, por enfermedades, por sequía, faltas de horas frío, hueso roto y hueso abierto en variedades de paraguayo y platerina o cualquier otra causa que pueda preceder, acompañar o seguir a los riesgos cubiertos. Únicamente tiene la salvedad el riesgo de inundación, lluvia torrencial y de lluvia persistente. Que bueno, pues que ahí pues tiene una salvedad por el tema de plagas y enfermedades. Respecto a carácter particular, ya hace unos años quedó excluido el rajado en las variedades de mogador y mirlo blanco de albaricoque para la lluvia persistente. Luego, para la falta de cuajado, que tiene que ser, como bien he dicho, de origen climático, pues también quedan excluidas las pérdidas de producción que sean a consecuencia de un deficiente cuajado, pero que este sea originado por insuficiencia en el número de polinizadores adecuados. Y luego, en el caso de la helada, pues tampoco se considerarán como frutos helados los que presenten rotura de hueso. Si pasamos a ver los periodos de garantías, bueno, pues para la garantía a la producción, el inicio de garantías comienza con el estado fenológico D para todos los riesgos que hemos visto, excepto para la lluvia persistente y el viento huracanado, que su inicio de garantías comienza con el tamaño determinado de un fruto en función de cada especie. El final de garantías se establece en las fechas que, como podéis ver en este cuadro, pero además para nosotros también finalizan garantías en el momento de la recolección o bien cuando los frutos sobrepasan la madurez comercial. Para la garantía a la plantación y a las instalaciones, bueno, pues el periodo de garantías es de 12 meses, es de un año. Eso quiere decir que yo puedo tener la cosecha recolectada, pero que la plantación aún está en garantías y entonces estará en garantías
o bien a los 12 meses o bien cuando inicie la entrada en vigor de la póliza que contrate para el año siguiente. Una vez que ya hemos hablado de los cultivos que se pueden asegurar en esta línea y de los riesgos que cubrimos y de cómo lo cubrimos, bueno, pues vamos a hablar de los módulos, ¿no? ¿Dónde se pueden asegurar estos cultivos? Para la línea 300 de frutales tenemos 5 módulos de aseguramiento. Estos módulos van en función de los riesgos que cubrimos y también del modo en el que luego abonamos la indemnización. Tenemos, por ejemplo, el módulo 1. En este módulo cubrimos todos los riesgos que os he comentado anteriormente, pero el tipo de cálculo de la indemnización va por explotación. ¿Qué quiere decir? Que para saber si por un determinado riesgo es indemnizable o no es indemnizable, tenemos que ver las pérdidas que tenga en el cómputo total de la explotación. Y para nosotros, la comarca agraria es lo que define la explotación. Un ejemplo fácil, si yo tengo en una comarca agraria asegurados 10.000 kilos totales de una explotación y tengo una parcela con 1.000 kilos, esa parcela la tengo siniestrada y se ha siniestrado al 100%. Entonces tendré 1.000 kilos perdidos respecto al total de kilos que tengo en esa explotación, en esa comarca agraria. 1.000 kilos sobre 10.000, un 10%. Concretamente para este módulo el mínimo indemnizable es de un 30%, o sea que aquí pues no sería indemnizable. En el caso de que el cálculo de la indemnización sea por parcela, lo que quiere decir es que una vez el perito sale de esa parcela y ha valorado el daño, pues entonces el asegurado ya sabe, en función del mínimo indemnizable, del riesgo en el que se le esté tasando, pues si va a ser indemnizable o no va a ser indemnizable. Luego tenemos el módulo 2. En el módulo 2, al igual que en el módulo 1, se cubren todos los riesgos que os he comentado anteriormente. Lo que pasa que aquí el pedrisco, el cálculo de la indemnización se hace por parcela. En el caso de los riesgos excepcionales, que es el paquete ese que os he comentado anteriormente, puede ser elegible por parcela o por explotación. Y para el resto de los riesgos, el cálculo de la indemnización se hace por explotación. Además, en este módulo y en todos los restantes que os voy a comentar, en el pedrisco se puede elegir entre franquicia de daños del 10% y franquicia absoluta del 15%. ¿Qué quiere decir que la franquicia cuando la franquicia es de daños o cuando la franquicia es absoluta? Bueno, una franquicia de daños es que yo tengo un daño y multiplico ese porcentaje que tengo de franquicia a ese daño y eso es lo que le descuento. Ejemplo, tengo un daño de un 20%. ¿Cuál es la franquicia? Bueno, pues sería multiplicar el 10% ese 20, o sea que son 2 puntos. ¿Cuál es el daño realmente que cobro descontada la franquicia? Pues un 18, de un 20 a un 18. En el caso de una franquicia absoluta, cuando decimos absoluta, quiere decir que ese porcentaje se descuenta entero. Con el mismo ejemplo, un daño de un 20 menos un 15% de franquicia absoluta, pues entonces lo que se percibe es el 5%, porque se ha descontado los 15 puntos enteros. En el módulo 3 es un módulo que únicamente son para las parcelas que estén en el ámbito de Murcia se cubren aquí, ya se cubren los riesgos de pedrisco, de helada y los excepcionales. Por ejemplo, aquí la falta de cuajado ya no estaría garantizada. ¿Cómo se cubren? Bueno, pues el cálculo de la indemnización se hace para todos los riesgos por parcela, excepto para la helada, que sería por explotación. Tenemos otro módulo, que es el módulo 3M, y este módulo es para el melocotón anterior al 10 de junio en las comunidades autónomas de Murcia y de Valencia. También los riesgos que se garantizan son los mismos que en el módulo 3, pedrisco, helada, riesgos excepcionales, y aquí el cálculo de la indemnización sí que se hace por parcela, para todos los riesgos. Y ya por último está el módulo P. El módulo P cubre, tenemos los riesgos de pedrisco y de riesgos excepcionales y la helada que puede ser optativa. Se puede elegir que tenga cobertura de helada o que no tenga cobertura de helada. Paso ahora a comentar lo que es el rendimiento unitario. Bueno, el agricultor a la hora de hacer la póliza, a la hora de hacer la declaración de seguro, pues bueno, pues cada una de las parcelas tiene que indicar sus esperanzas reales de producción, pero para lo cual debe de tener en cuenta los rendimientos obtenidos en los años anteriores. Eso es muy importante. Tenemos que para el módulo 1, 2, 3 y P que haya elegido la cobertura de riesgo de helada, que he comentado anteriormente que era elegible, bueno, pues si la ha elegido, tenemos parcelas con rendimiento máximo individualizado. ¿Esas qué parcelas son? Bueno, pues estas parcelas serán aquellas que teniendo al menos 2 años de información de aseguramiento de los últimos 5, cumplan alguno de los criterios que os voy a comentar ahora. Serán
Parcelas contratadas alguna vez por asegurados con un histórico desequilibrado en el riesgo de helada y de falta de cuajado. Parcelas que en los últimos 5 años hayan tenido un ratio de producción obtenida respecto a la producción asegurada igual o inferior a 0,6 y además hayan tenido indemnización por helada y falta de cuajado en 2 o más años. O bien parcelas que voy a especificaros ahora, que además solamente os voy a hablar de lo que es Murcia. Entonces, serían las parcelas de melocotón de recolección anterior al 10 de junio en las comunidades autónomas de Murcia y Valencia en la provincia de Albacete. También aquí afectaría al albaricoque en la comarca de Noroeste. Y luego también a la ciruela, en el caso de que se contrate en los módulos 1 y 2, en las comarcas con nivel de riesgo 1, 2 y 3, cuando el porcentaje del valor de la producción de la ciruela respecto al valor de producción de la explotación sea superior al 40%. Y luego, por último, y como novedad para este año, parcelas de reiterada y alta siniestralidad. Estas parcelas pues, son aquellas que hayan sido aseguradas al menos una vez de los últimos 5 años por un asegurado que cumpla unos requisitos concretos de contratación y siniestralidad. Y ya os digo que, bueno, pues son, como la misma palabra lo dice, pues de una siniestralidad elevada y además, pues reiterada. ¿Cómo se calcula el rendimiento asignado que os he estado comentando? Bueno, pues en el caso de que haya asegurado los 5 años anteriores, pues sería el mayor entre la media de los rendimientos obtenidos, o sea, sería o bien la media olímpica o la media aritmética. Cogeríamos o bien todos los rendimientos dentro de los 5 años se haría la media, o bien se quitaría el más alto y el más bajo, el mejor y el peor. Y entonces sobre los otros 3 es donde sería la media. Ese se aplicaría, que sería el resultado mayor de los rendimientos obtenidos, aplicándolo de las dos maneras. En el caso de que se hubieran asegurado menos años, pues el rendimiento será la media de los años que tenga asegurados. En las parcelas que os he comentado antes, de reiterada y alta siniestralidad, sobre este cálculo de rendimiento se aplicará una reducción de un 15%, además. Os he estado comentando el tema del rendimiento obtenido, ¿no? ¿Y qué es ese rendimiento obtenido? Bueno, pues no es más que el cociente entre la producción obtenida y la superficie de la parcela, es kilos hectárea, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Pues bueno, va en función de si las parcelas han tenido siniestro o no han tenido siniestro. En las parcelas con siniestro, pues sería la producción real final, o sea, la producción susceptible de recolectar, la que está ahí en campo, incrementada con las pérdidas que hayan podido ocasionar los riesgos de pedrisco o los riesgos excepcionales. Y luego, en el caso de parcelas sin siniestro, pues será la producción asegurada en el seguro principal o también, si hayan hecho complementario, pues también teniendo en cuenta pues, el complementario que hayan hecho, el incremento de kilos. Para las parcelas jóvenes que aún no han entrado en producción, en el caso de que hayan asegurado los 2 últimos planes y además su histórico de la edad sea coherente, o sea, que tengan una edad que, pues eso, coherente, porque a veces nos podemos encontrar que tenemos una parcela que en un año tenía 3 años y al año siguiente tiene 6 o tiene 8. Entonces, pues bueno, cuando esto sea coherente, pues además, para estas parcelas jóvenes que aún no tienen estabilizada la cosecha, porque como bien sabemos, al ser jóvenes, pues cada año va teniendo un poco más, pues se aplican unos incrementos a los rendimientos obtenidos. ¿Por qué? Pues para no desfavorecerla y entonces ir aplicando ese rendimiento conforme a la edad que tienen. Abajo tenéis el cuadro con el incremento de los rendimientos que, como podéis ver, pues está establecido por cultivo y además según la edad. Tanto los criterios de selección de las parcelas como el cálculo del rendimiento, pues lo que se hace es se agrupa para cada plan en todas las parcelas según los cultivos. Entonces, para el cultivo de albaricoque y de melocotón serán el conjunto de parcelas que tengan la misma identificación SIGPAC, lo que pasa que aquí el SIGPAC no incluye el recinto y el mismo grupo varietal. ¿Os acordáis lo que comentaba antes de grupos varietales? Pues aquí, el mismo grupo varietal y además este año como novedad también se ha tenido en cuenta la edad. Para el caso de ciruela y la fruta de pepita, como es la manzana de mesa y la pera, pues será lo mismo, el conjunto de parcelas que tengan la misma identificación SIGPAC, también sin incluir el recinto, y aquí llegamos hasta la variedad y también la edad, como novedad de este año. Voy a pasar ahora a hablar de las muestras testigo, ya que, bueno, pues si llegado el momento de la recolección, pues aún no se hubiera realizado la peritación o no se hubiera llegado a un acuerdo en ella, pues bueno, es necesario
que el asegurado deje muestras testigo. Entonces, si los siniestros han sido causados por riesgos para los que el cálculo de la indemnización, como he comentado antes, se hace por parcela, pues entonces tiene que dejar muestras testigos solamente en las parcelas en las que no se haya declarado siniestro. En cambio, si los siniestros han sido causados por riesgos para los que el cálculo de la indemnización se hace por explotación, bueno, pues se tiene que dejar muestras testigo, tanto en las parcelas que nos ha reclamado como en aquellas que, aunque aún no estando reclamadas, pues tanto el asegurado o agroseguro, pues manifestemos la necesidad de realizar el aforo de ellas, con lo cual, en todas. ¿Qué características tienen que tener estas muestras testigo? Bueno, pues tienen que ser árboles completos, lógicamente sin ningún tipo de manipulación. Además, ha de dejar mínimo el 5% del número total de árboles y en el caso de parcelas con menos de 60 árboles, pues tendrá que dejar un mínimo de 3 árboles y luego las muestras tienen que ser representativas del conjunto de la población. Entonces, en el caso de que, bueno, pues hayan árboles que tengan diferente formación y, por lo tanto, diferente porte y diferentes kilos, pues entonces tiene que dejar proporcionalmente árboles de todo tipo. En cuanto al criterio para dejar las muestras, pues puede ser un árbol de cada 20 o también lo que nos dice la norma es que podrá dejarse en las parcelas que sean superiores a media hectárea y con menos de 9 filas de árboles y 100 árboles por fila, y con al menos, perdón, de 9 filas de árboles y 100 árboles por filas, pues muestras de cada 3 filas y a razón de bloques de 4 árboles y cada 25 árboles de por fila. Así es como lo pone, aunque parece así un poco farragoso, pero bueno, es así. Lo que es muy importante a la hora de las muestras testigo es que se dejen distribuidas por la parcela y que nunca se cojan los lindes, ¿vale? Los peritos cuando van a muestrear no muestrean en los lindes de la parcela, sino que muestrean en los árboles del interior. ¿Qué ocurre? Porque es importante el tema de las muestras testigo, porque el incumplimiento de dejarlas pues puede llevar penalizaciones. ¿Cómo van estas penalizaciones? Bueno, pues si los siniestros para los que no se ha declarado siniestro es por riesgos en los que el cálculo de la indemnización se hace por parcela, pues bueno, pues donde no, en esas parcelas que no haya muestras testigo, pues pierde el derecho de la indemnización, ahí no cobra. O las muestras testigo no es que no haya, sino que no cumplan con lo que os acabo de comentar, con lo establecido. Para los siniestros en los que los riesgos, en los que hayan sido producidos por riesgos en los que el cálculo de la indemnización se hace por explotación, pues dependerá de la superficie en la cual no se hayan dejado muestras testigo o no cumplan con lo indicado. Si esa superficie es menor al 25%, pues entonces en esas parcelas se considerará a efectos del cálculo de la indemnización como que había una producción final equivalente a la producción total asegurada. En cambio, si dicho porcentaje ya representa más del 25%, pierde también el derecho de la indemnización y entonces no se cobraría. Enlazándolo con el tema de las muestras, vamos a pasar ya al segundo bloque, que es el bloque de la tasación. Bueno, para el procedimiento de la peritación, pues nosotros tenemos que constar de dos fases. Por un lado tenemos la inspección inmediata y por otro la tasación definitiva. Siempre nos apoyamos en la norma general de peritación, que bueno, esta norma pues establece las líneas generales de actuación que deben de aplicarse para la valoración de los siniestros sobre las producciones agrícolas y ganaderas que estén amparadas por el seguro agrario. Y luego también hay una norma específica de frutales. Cada uno de los cultivos pues tiene su norma específica. Inicialmente, cuando nosotros recibimos una declaración de siniestro, lo que hacemos es que asignamos esa parcela a un perito. Los peritos son profesionales libres y entonces el perito tiene que hacer una comprobación documental y también una inspección en campo. En la comprobación documental, bueno, pues tiene que ver los datos del contrato del seguro, como la fecha de entrada en vigor, tiene que ver el módulo, si el riesgo está garantizado, tiene que ver la variedad, pues el estado fenológico en el que ha ocurrido el siniestro y el estado fenológico en el que está visitando ahora la parcela. Tiene también que ver el marco. Luego, lógicamente, cuando llega allí, lo que hace es ver la coincidencia de la parcela que está visitando con la parcela que ha contratado. Ahora, gracias a la tecnología, pues bueno, pues con los móviles, pues ya se sitúan perfectamente e incluso pues pueden ver hasta en la fila de la parcela en la que se encuentren. Otro dato importante para nosotros en la inspección inmediata es fijar la fecha de recolección. ¿Por qué? Porque nosotros, con esa fecha de recolección, unos días antes lo que hacemos es encargar esa parcela para que se realice la tasación definitiva, que ya es la última tasación que hay para ese riesgo, para ese siniestro, perdón.
Y entonces, pues para nosotros la fecha de recolección es importante, saber cuándo va a recolectar. Eso sí, en el caso de que la fecha de recolección variara, pues el asegurado nos tiene que avisar y entonces nosotros la modificaríamos. Las inspecciones inmediatas, nosotros hacemos tantas inspecciones inmediatas como siniestros recibimos y tienen importancia porque el perito lo que tiene que hacer es recabar aquella información que cuando vayamos a hacer la tasación definitiva a lo mejor ya hayamos perdido. Por ejemplo, imaginaros un siniestro que ocasione pues pérdida de frutos, ¿no? De caída. Pues lo que tiene que hacer el perito es contabilizarlo en ese momento, porque si la tasación, la recolección de esa parcela, pues aún queda bastante tiempo, pues cuando vayamos a la tasación definitiva, ese dato lo hemos podido perder. Con lo cual, en esta visita lo que hay es que también contabilizar todo aquello que nos pueda servir para dar una valoración correcta del daño en tasación definitiva. Tenemos diferentes tipos de siniestros. Hay siniestros que causan mermas de producción. Por ejemplo, aquí en frutales, los más usuales, pues tenemos la helada, la falta de cuajado. Y luego también tenemos siniestros que afectan a la calidad y a la cantidad de la cosecha. Para nosotros un siniestro, cuando hablamos de cantidad, nos referimos a frutos que se hayan derribado y se haya caído al suelo a consecuencia del riesgo. Por ejemplo, pues aquí tendríamos lluvia persistente y también tendríamos pedrisco en este tipo de siniestros que afectan a calidad y puede que a cantidad. En la tasación de la inspección inmediata de los siniestros del área de mal cuajado, bueno, pues el perito lo que tiene que hacer es analizar la sintomatología para determinar a qué riesgo se debe ese daño. Aquí, por ejemplo, tenemos fotos de una helada en floración. Pues veis, aquí se compara una flor sana y como veis, la flor de al lado es una flor pues que tiene todo el pistilo dañado, el estilo, el ovario, por helada. Aquí tenemos más fotos de helada en frutales. Tenemos una flor de melocotón, como podéis ver, el ovario totalmente seco, necrosado. También en medio hay unos frutitos pequeños, que bueno, que esos son frutos perdidos por helada. Y la foto de al lado son pétalos que se han marchitado y que seguramente, pues según como haya sido la intensidad de esa helada, pues también el ovario está dañado. Cuando nos ocurren siniestros aquí en flor, pues bueno, a no ser que sea una helada de una gran intensidad, pues a veces no tenemos pérdida, no hay pérdida de producción. Ha sido como un aclareo natural que se ha hecho al árbol. Aquí tenéis más frutos de helada, tenemos frutitos recién cuajados, aquí son muy sensibles a las bajas temperaturas, en la parte de arriba los podéis ver, luego en la parte de abajo pues tenemos frutos más tiernos, de un tamaño un poco mayor, y bueno, lo que nos produce la helada pues son daños, sintomatología interna e incluso también, como podéis ver las fotos de albaricoque, pues también sintomatología externa. También hay sintomatología por mal cuajado. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, pues es un ramo en los cuales pues bueno, pues se ve un fruto en el que está siguiendo un desarrollo normal, que está creciendo, está evolucionando, y luego tenemos unos frutitos pequeños que bueno, pues han parado su crecimiento y se han quedado ahí. Esos son frutos que están mal cuajados, los tenéis abajo abiertos. Y luego pues también tenemos una foto de albaricoques que tienen un desarrollo anormal por mal cuajado. Aquí tenéis también más fotos de mal cuajado en diferentes cultivos, en albaricoque, en nectarina, paraguayo, también en melocotón. Son frutos que se van quedando atrás y no están siguiendo el desarrollo normal del resto de frutos del árbol. El perito también tiene que comprobar si existe alguna otra causa que no esté amparada por el seguro y que pueda producir una merma de la cosecha, como por ejemplo por la falta de horas frío o yemas que no han evolucionado. Por ejemplo, tenéis aquí una foto que es de un albaricoquero que, como podéis ver, pues tenemos algunas flores, pero luego un tramo de yemas sin brotar. Bueno, pues como bien os he comentado antes, el inicio de garantías inicia con el estado fenológico, ¿vale? Aquí tenemos yemas que no han movido y entonces ahí el perito lo tiene que tener en cuenta para si estas yemas pueden afectar a la capacidad productiva de la parcela. En cuanto a la otra fotografía, pues bueno, pues la imagen es de falta de horas frío en paraguayo, entonces se puede ver
pues un ramo en el que hay un tramo que no tiene hojas, se ven los frutitos y no tiene hojas, y además tiene hojas en la parte más basal, ¿no? Es lo que llamamos el plumero. ¿El perito qué debe de hacer? Bueno, pues debe de calcular el límite máximo de pérdidas que haya causado el riesgo que se ha garantizado. Entonces tiene que hacer una muestra en los árboles para poder determinarlo. Pasamos ya a la tasación definitiva. Bueno, la tasación definitiva es una tasación que nosotros hacemos próximo a la fecha de recolección, como he comentado antes, y a veces cuando el siniestro ocurre próximo a la fecha de recolección, lo que hacemos es que no se hace inspección inmediata, sino que ya directamente lo que se hace es tasación definitiva. No es el caso de los siniestros de helada y mal cuajado que os voy a comentar ahora, que bueno, aquí una vez ya tenemos la inspección inmediata hecha, lo que hace el perito en la definitiva es ir y aforar la cosecha, ver los frutos, la cosecha que queda en los árboles, lo que nosotros llamamos PRF, producción real final. Además, tiene que también comprobar la PRE, viendo la capacidad productiva que ha estimado en la inspección inmediata o que ha calculado en la inspección inmediata, y luego pues también ver el límite máximo de pérdidas y ya calcular los daños. Para el aforo de la cosecha, pues tiene que hacer la elección de la muestra. Entonces, bueno, los árboles tienen que estar distribuidos por toda la parcela, tienen que ser elegidos de manera aleatoria y tienen que ser representativos del conjunto de la población. Entonces, en cada uno de estos árboles, pues se va calculando los kilos que tiene cada uno y luego se hace la media por árbol. Entonces, pues maneras de hacer este aforo, pues puede ser con filas enteras, como podéis ver. También puede ser en grupos de árboles en varias filas. O la elección de la muestra, pues también puede ser pues un árbol elegido de cada X, de cada 5, de cada 10, de lo que él vea en función del número de árboles de la parcela y hacerlo en varias filas. La tasación definitiva para los siniestros de pedrisco y de lluvia, pues aquí en estos siniestros el perito lo que tiene que hacer es calcular la producción afectada por estos riesgos y entonces también tiene que calcular el daño en calidad. Este daño, bueno, el daño en calidad y en cantidad si lo hubiera, pero el daño en calidad, para eso tenemos un muestreo según la norma específica de peritación en la que tenemos unas tablas que en función del cultivo pues se establece una sintomatología de daño y cada uno de esos daños pues se le aplica una afección. Un ejemplo de ello, pues tenemos aquí una imagen, esto es un muestreo de daño en calidad de pedrisco y entonces el perito lo que hace es que coge una muestra de frutos, esta muestra de frutos pues puede coger árboles enteros o puede coger ramas enteras en las distintas orientaciones del árbol o otra manera puede ser coger frutos en función de cómo se encuentren ubicados en el árbol pero que sean representativos del estrato donde se encuentren. Entonces, pues bueno, los va cogiendo y luego esos frutos son los que mira individualmente uno a uno y los muestrea. La caja que veis, que os estoy poniendo en la imagen, pues son frutos que no tienen daño, sería un 0%. Luego tenéis esa caja que ahí lo que pone son los frutos que tienen un 10 o un 15. Y entonces lo que nos dice esa norma específica, ese cuadro que os estoy comentando, esa tabla, es que estos serán los frutos que tengan lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada no exceda de los 0,20 centímetros cuadrados. Para el melocotón se aplicará un daño de un 10 y para la nectarina sería de un 15. Luego en la otra caja pues pondría los frutos del 50 y del 100. Aquí están los frutos que tengan lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada no exceda de 0,5 centímetros cuadrados y cada impacto no supere 3 milímetros de profundidad. Aquí pone 50 y 100 porque el asegurado cuando realiza la póliza tiene la opción de elegir el destino de calidad, el destino en fresco de calidad alta o estándar. Entonces, si es estándar, estos frutos serían del 50 y si es de calidad alta, pues serían del 100. Y luego ya por último, pues los frutos del 100 los pondría en otra caja para luego contarlos y sacar el daño. Y aquí entrarían pues, las lesiones cicatrizadas cuya superficie total afectada exceda de los 0,50 centímetros cuadrados, lesiones no cicatrizadas en frutos no aptos para el consumo en fresco. Aquí tenéis pues imágenes de pedriscos frutales,
tenemos a nectarina, el melocotón. Veis el melocotón de la imagen de arriba, que bueno, pues el fruto ahí aún es pequeño, se puede observar, si os fijáis bien, los impactos y bueno, pues normalmente aquí luego cuando ese fruto crece, pues ese daño ya no se puede, o sea, ya no se suele ver, sí, se disipa bastante. Pedrisco en frutales también, tenéis albaricoque, ciruela, pedrisco en paraguayo, el albaricoque, fijaros los frutos de arriba, tiene numerosos impactos. Lluvia persistente, aquí tenéis imágenes de rajados. Y ya por último, terminando el bloque de la tasación, pasamos al bloque de contratación y siniestralidad tras la cosecha del 2022 y la siniestralidad que tenemos actualmente hasta el momento para la cosecha 2023. Os he puesto la contratación a nivel nacional del plan 2022, o sea, perdón, del plan 2021, que es la cosecha 2022, en total se aseguró una superficie de 87.039 hectáreas con una producción de 2.091 millones de kilos y un capital asegurado de 1.055 millones de euros. Esto os lo he puesto simplemente, pues bueno, que sepáis que el 85% de la superficie que tenemos asegurada se concentra en 4 comunidades autónomas, en Cataluña, en Murcia, en Aragón y Extremadura. Y estas comunidades autónomas representan el 87% del recibo de prima. La implantación es alta, fijaros por ejemplo en Extremadura y en Aragón, que es del 100%. El módulo mayoritario a nivel nacional, el módulo que más se contrata es el módulo 2 y el cultivo también mayoritario es el grupo de melocotón. Esto, si lo vemos para lo que es la región de Murcia, pues la implantación es alta, es de un 92% en producción. Y respecto a la contratación en la cosecha 2022, pues la superficie que se contrató fue de 16.686 hectáreas con una producción de 373 millones de kilos y eso supuso un valor de producción de 247 millones de euros. Aquí en cuanto a los módulos, a nivel general os he comentado, a nivel nacional, que era el módulo 2 el que más aseguraba, bueno, pues en esta región es el módulo 1 y el P de Pedrisco. El módulo 1 que tiene un valor de producción de 97 millones de euros y el módulo P de Pedrisco quiere decir que es el P que no ha elegido la helada, que tuvo un valor de producción asegurado de 92 millones de euros. Como veis aquí en esta región vamos a extremos, o bien el módulo 1, que son todos los riesgos los que se garantizan y que el cálculo de inversión se hace por explotación, o bien el módulo P, que solamente tenemos el pedrisco y los riesgos excepcionales y además que el cálculo se hace por parcela. Totalmente extremos. Esta contratación, si la vemos a nivel de cultivo, pues en el melocotón, cuando hablo de melocotón, aquí es grupo melocotón y incluye el melocotón, la nectarina, el paraguayo y la platerina. Entonces se aseguró una superficie de 1.503 hectáreas. Y en el albaricoque, y esto representaba el 63% de la superficie asegurada, y en el albaricoque se aseguraron 5.219 hectáreas, o sea que el albaricoque también representaba el 31% de la superficie asegurada. En la imagen de al lado podéis ver cómo se distribuye esta contratación y bueno, pues principalmente lo tenemos en la comarca de Río Segura y luego pues bueno, en la comarca de Nordeste, luego ya Noroeste, Centro, pero principalmente en la comarca de Río Segura. Los siniestros que tuvimos en la cosecha del año 2022, pues la superficie total siniestrada fue 12.522 hectáreas. Principalmente tuvimos muchísimos pedriscos y además causaron mucho daño. Tuvimos una superficie de pedrisco declarada de 5.798 hectáreas, las 99 casi. De mal cuajado, pues también 4.500 hectáreas. De helada, 1.434 hectáreas y de lluvia persistente, 791. Esta superficie, en el caso de que una misma parcela nos hubiera declarado riesgo de pedrisco y riesgo de mal cuajado, pues entonces está contemplada tanto en la superficie para piedra como en la superficie de mal cuajado, ¿vale? Aquí tenéis cómo se distribuyeron estos siniestros. Los puntos de color amarillo son el pedrisco, los puntos de color verde fueron los siniestros de mal cuajado, de helada son los puntos en color rojo y los azulitos, pues los de lluvia persistente.
Respecto a los daños, bueno, pues fueron daños elevados. En el riesgo de pedrisco el daño medio fue del 57,25%. Para la helada, su daño medio fue del 55%. Lluvia persistente, el 34,98%, y para mal cuajado un 47% de daño. El total de las indemnizaciones para la región de Murcia pues, fue aproximadamente de 53,3 millones de euros. Por último, os voy a hablar de la siniestralidad que tenemos en el plan actual. De momento, pues bueno, aún continuamos, tenemos la cosecha en campo y puede que esta aumente. Actualmente, pues bueno, ya hemos recibido 4.800, casi las 4.900 hectáreas siniestradas, principalmente de riesgo de mal cuajado, 4.046 hectáreas siniestradas. Luego también tuvimos una helada a finales de enero, principios de febrero, y luego también otra a principios de marzo. Y un pedrisco que, bueno, ha sido pequeño, 78, ha sido muy concentrado, con 78,71 hectáreas que hemos recibido siniestradas. Y bueno, pues por mi parte ya está todo dicho, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Sandra. Me has dejado súper perpleja al comprobar la gran superficie que hay asegurada tanto en melocotón como en albaricoque. ¿Esto también pasa en hortaliza? A ver, espera, que estoy intentando poder veros. Un momentito, que no sé cómo puedo ahora volver a Nosotros a ti sí te vemos. mostrar mi pantalla. ¿Tienes activada exactamente la cámara? Hay un sitio donde pone dejar de compartir. A la derecha. Dejar de compartir, o sea que yo sigo compartiendo la imagen. Sí. Compartir, mostrar, dejar de compartir. Venga, perfecto, ya lo veo. Ahora ya no la comparto, ¿no? No, ya no comparte. Vale, ahora solo me falta poder veros. La cámara la tienes activa, no lo ves. Pero sí os oyes, ¿verdad? Sí, os oigo, lo que no os veo. Bueno, da igual. Perdonad, no consigo hacerlo. En el panel no te aparece la cámara en verde, o la tendrías en rojo si está desactivada. Sí, la cámara me aparece en verde, la tengo en verde. Nosotras aquí sí te estamos viendo, ¿vale? Pues eso te decía, que ha sido una sorpresa el alto porcentaje de superficie asegurada, tanto en melocotón como albaricoque, porque la superficie de albaricoque está en torno a las 13.000 hectáreas de melocotón y 8.000 y pico en albaricoque, y al ver las cifras que te he dado sobre la superficie asegurada, pues se quedan 3.000 hectáreas sin cobertura sin cobertura de un seguro, cosa que me alegra. Pero yo tendría una pregunta, no sé si hay más preguntas. Bueno, no tenemos preguntas, no me atrevo a formularte la que tengo en mente. ¿El agricultor conoce todas y cada una el método de tasación que tiene el técnico a la hora de hacer de asegurar su parcela? ¿Cómo elige esa modalidad? La modalidad que más le pudiera considerar. El agricultor está asesorado por los diferentes agentes, por las diferentes compañías, mediadores, que son los que realizan la contratación de la póliza. Entonces, la implantación de este seguro es muy alta, como bien os he comentado, aquí en la región de Murcia, y entonces prácticamente pues tenemos muchísimos agricultores, y ellos entiendo que están asesorados y que conocen lo que son las diferentes modalidades. Aún así, en el caso de que no las conozcan,
pues incluso nosotros mismos, Agroseguro, también les puede ayudar y les puede explicar en cada uno de los determinados módulos qué es lo que se les garantiza y cómo se les garantiza, cómo luego se va a hacer el cálculo para la indemnización. Y además ellos, pues tienen también, ellos van a campo a acompañar a los peritos durante las tasaciones. Entonces, pues los peritos siempre explican la tasación, explican el daño, explican la producción. Yo entiendo que sí que la conocen. Vale. Y otra pregunta que tenía. ¿En hortalizas sucede lo mismo? ¿Hay esa misma tasa de asegurados? No, la implantación no es igual de alta. La verdad es que en frutales la implantación es bastante alta, pero en el resto de cultivos no. En hortalizas no la tenemos tan alta. Y otra pregunta, ya que viendo el panel tampoco no tenemos preguntas. ¿El porcentaje de ayuda que recibe el agricultor para contratar su póliza de seguro, de qué porcentaje estamos hablando? Es que no te entiendo bien. Sí, ¿El porcentaje de qué? la póliza de seguro tiene un precio y ese precio lo paga parte el agricultor y parte el ministerio o la comunidad. Por las subvenciones, efectivamente. ¿Cuál es el porcentaje que está subvencionando? ¿Para ti o para María Luisa? Si no lo... Bueno, nosotros pagamos el 15% de la subvención que le da ENESA. 15% de la subvención. De la subvención que le da el ministerio. ¿Y el ministerio cuál es su parte? ¿Lo sabéis? Pues ahora mismo, la verdad es que ¿tú lo sabes, Sandra? Exactamente. A ver, yo no sé, ahora mismo no tengo el dato, no he sacado el dato de cuánto representa en cantidad el dinero que los asegurados han dejado de abonar. No lo tengo exactamente. Ya. No, es que estaba leyendo, antes de la ponencia, estaba leyendo una nota de prensa que lanzó el Ministerio, hablando de que el porcentaje de ayuda rondaba el 40% y en años anteriores era del 30%, incluso hasta del 20%. Con los precios que recibe el agricultor por su cosecha y el aumento de los insumos, ¿consideráis que tiene posible para seguir asegurando esa cosecha? A ver, ahora mismo realmente es que yo pienso que el seguro agrario es una herramienta fundamental y tal Sí, como sí. está ahora mismo la climatología. Entonces, es verdad que cada vez los agricultores lo están pasando peor porque pues todos se están careciendo, pero creo que es fundamental que tengan un seguro agrario y más como estamos viendo el clima. Sí, Últimamente llevamos unos años de siniestralidad altísima a nivel nacional. Vale, pues Irene, lo que estaba viendo, que tampoco me acordaba, es que, claro, la ayuda del ministerio también varía en función de una serie de requisitos, que si estás en jóvenes agricultores, si, ¿sabes? No es exacta para todo el mundo. Ni lo que le cuesta al agricultor tampoco, bueno, eso lo podrá decir Sandra mejor, y lo que le cuesta a cada uno, la prima es diferente. Entonces, al final, la subvención y la ayuda es diferente para cada uno. O sea, los agricultores que tengan variedades distintas en una zona similar tienen precios distintos. yo también considero que es una herramienta esencial y sobre todo en el momento de la situación de incertidumbre que estamos atravesando. El otro día hablábamos sobre el tema de la sequía y es una de las coberturas que también se echa en falta en relación a cereales y cultivo de herbáceos. Pero claro, esta zona tampoco es muy productora. A mí me ha sorprendido de verdad el dato en cuanto a parcelas aseguradas, superficie asegurada, en cuanto a melocotón y albaricoque. Os lo digo realmente. Pensaba que la tasa de
la tasa asegurada era muchísimo inferior debido a los precios por los cuales se venden las cosechas, la gran presión que tiene hoy día el agricultor en cuanto al elevado coste de los insumos y la carga de costes que tiene asociada cualquier explotación agraria, pero me ha sorprendido, la verdad. Bueno, eso demuestra la confianza que tiene el agricultor en el seguro agrario. Efectivamente. Y el respaldo que siente con él. Efectivamente. Pues si no tenemos preguntas y estamos nosotras tres personas, ha sido un placer. Esto, como sabes, ha sido grabado, os lo digo a las dos, y seguramente no, con toda certeza que la colgaremos en nuestro canal de YouTube para que pueda ser visionado por aquel que le interese todo lo que habéis comentado esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra participación y perdonar el asalto porque teníamos la necesidad y la directora nos lo tiene así establecido que todos los miércoles tenemos que tener oportunidad. Yo soy totalmente partidaria de esa recomendación y nada, emplazarnos hasta el próximo miércoles con la próxima jornada que anunciaremos en breve. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Adiós, Sandra. Adiós. Hasta luego.